Me ha correspondido tratar un tema relacionado con estas conferencias de la familia. Y he querido que tratemos, no tanto a manera de una exégesis bíblica cuidadosa de un pasaje, sino que tratemos más bien una reflexión sobre algo práctico de la vida familiar. La familia siempre tiene proyectos, siempre tiene actividades, siempre hacen cosas juntos, comen juntos, proyectan vacaciones juntos, pasean, van a la iglesia juntos. Así que son muchas cosas las que en un momento determinado la familia acuerda y quiere participar siempre unida en diferentes metas, en diferentes proyectos. Hay un aspecto que quizás no es tan fuerte en la vida de las familias cristianas y tiene que ver con una práctica que se conoce como el culto familiar o el altar familiar. Así que quisiera que juntos meditáramos acerca de esta práctica que considero es determinante para que la familia cristiana realmente viva una experiencia conforme a lo que Dios quiere y lo que Dios ha establecido para nuestras vidas como creyentes. El concurso de la familia es importantísimo para muchos aspectos que quizás vale la pena estar refrescando, vale la pena estar repasando. No son cosas demasiado novedosas, no son asuntos, llamemos, súper especiales. La última revelación no es lo que les traigo yo aquí en esta oportunidad, sino lo que hemos venido tratando a la luz de las Escrituras, asuntos básicos pero fundamentales y que muchas veces pasamos por alto, olvidamos o descuidamos, y en ese sentido vale la pena repasarlos. A manera de introducción quisiera llevarlos a hacer una especie de barrido por la historia sagrada del Antiguo y del Nuevo Testamento, para notar cómo esa práctica del culto familiar, esa práctica de lo que es el altar familiar, es algo que se ha dado en el pueblo de Dios a través de las diferentes épocas. Hace un tiempo me encontré con un folletico pequeñito que habla acerca precisamente del culto familiar. Y aquí el autor me llamaba la atención en cuanto a ese aspecto. La práctica del culto familiar no es un asunto novedoso, no es una metodología de la iglesia moderna, sino que al contrario es una práctica, insisto, del pueblo de Dios desde tiempos remotos. Así que rápidamente, como para abrir un poco el apetito sobre esta práctica, recordemos que en el periodo antes del diluvio, por ejemplo en Génesis capítulo 4, versículo 26, podemos advertir aquello que nos recordaba el pastor Javier. Génesis 4:26, que dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Podemos inferir, hermanos, que recién empieza la humanidad a extenderse sobre la tierra. Los hombres
temerosos de Dios. En efecto, empiezan a adorar a Dios, empiezan a invocar el nombre de Dios. Pero aún no había todavía de parte del Señor la claridad acerca de lo que conocemos como la adoración pública. Es decir, en que un pueblo o un conjunto de hombres y mujeres y familias temerosas de Dios se reúnan formalmente para públicamente adorar a Dios. Así que inferimos que en estos principios los padres eran quienes daban una instrucción a su familia y eran quienes buscaban inculcar en la familia el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios juntos en lo que es el ambiente, en lo que es el contexto de la vida familiar. Después del diluvio vemos en Génesis capítulo 8, para avanzar en la historia sagrada, dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta acción se dio precisamente después de terminado el diluvio, ¿lo recuerdan? Recién nuevamente esta familia toca tierra seca, piso firme. Dice que Noé hizo un altar y adoró a Dios. ¿Con quién adoraría a Dios? Bueno, pues con su familia. Llegamos a la era patriarcal y encontramos otro texto en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19, que nos informa también acerca de esta práctica. Mírelo por favor conmigo. Génesis 18, 16 al 19, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Note que ahí se remarca de manera especial qué es lo que Dios esperaba que Abraham hiciera. ¿Qué es lo que dice allí el texto? Que él entonces le enseña a sus hijos, que él le enseña a su casa. Así que volvemos nuevamente a inferir allí un ambiente hogareño, un ambiente de familia, donde se proclaman las verdades de Dios, donde se proclaman los mandamientos de Dios, donde se enseñan los propósitos de Dios, donde se enseñan los planes de Dios, donde también se da testimonio de las obras de Dios en ese ambiente de la vida familiar. Podemos decir que Abraham tomó a pecho encargarse de enseñar y promover una religión práctica. Él no iba a ser solamente el padre de familia con su esposa y sus hijos, sino que iba a ser el padre de naciones. Y en efecto, nosotros hoy día, por causa del Evangelio, podemos decir que somos hijos de ¿quién? Hijos de Abraham. Abraham entonces, insisto, cumplió de manera precisa esto que Dios esperaba de él. Este hombre enseñó a su familia a rendir un culto devoto a Dios en justicia y juicio. Se empeñó en que su familia floreciera en la verdadera religión mediante la instrucción de los caminos del Señor. De ahí podemos seguir avanzando en la historia sagrada a la era de Moisés, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, para seguir refrescando nuestra memoria. Deuteronomio 6, 6 y 7. Búsquelo por favor en su Biblia. Ahora Dios instruye de una manera muy puntual a Moisés, y dice en verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La adoración pública no era solamente lo que Dios quería de su pueblo. La adoración pública era solamente un aspecto de lo que Dios requería en cuanto a la acción de adorar por parte del pueblo. Pero aquí notamos de manera clara cómo Moisés, el llamado, se le encarga de manera puntual que él en su casa enseñe las palabras de Dios. Ahí estamos hablando entonces de un altar familiar. Ahí estamos hablando de un culto familiar en ese sentido, de instruir a la familia en la palabra de Dios, de adorar a Dios, de reconocer a Dios, de orar, de clamar a Él. Cuando llegamos al tiempo de los reyes, leemos los salmos, Salmo 78, por ejemplo, verso 3 al 5. Advertimos en las palabras del salmista algo que también nos indica y nos direcciona hacia un culto familiar. Salmo 78, 3 al 5. Dice el verso 1, para tomar el contexto: escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído y las palabras de mi boca. Verso 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Así que, otra vez, creo que podemos imaginar que el pueblo de Dios tenía una práctica. El pueblo de Dios se esforzaba, el pueblo de Dios vivía en una práctica familiar que consistía en transmitir la ley de Dios, la palabra de Dios, hablar de los hechos de Dios, otra vez adorar a Dios, clamar a Dios. Y llegamos al tiempo del Nuevo Testamento. Y cómo no pensar en un ambiente familiar cuando leemos del discípulo del apóstol Pablo, Timoteo, que fue instruido desde niño, lo recuerda en las Sagradas Escrituras. ¿Y fue instruido por boca de quién? Muy bien, de su madre, de su abuela. Otra vez vemos allí ese escenario familiar. Después pasamos apostólico. El apóstol Juan, otros hombres echan sobre sus hombros esa carga de llevar adelante la iglesia, y esos discípulos de los apóstoles que dieron continuidad a esa obra apostólica, nos dejan también algunos escritos donde podemos captar que era practicando una devoción familiar. Ahora bien, con esta introducción lo único que quiero es llamar la atención a que, como dije en principio, la familia es un escenario donde se ha adorado a Dios por generaciones desde el principio del mundo. Nosotros hoy día, como iglesia del siglo XXI, tenemos conciencia y podemos estar
comprometidos también con esa práctica como parte de nuestra vida familiar. Hace parte de nuestros proyectos familiares, si me lo permite decir así, que en nuestra casa día a día se hable de la palabra de Dios, día a día se adore a Dios, día a día se ore a Dios, día a día se cante a Dios en familia. O quizás somos prepotentes y decimos, no, eso se necesitaba en el pasado, pero hoy día ya eso no se necesita. Ya con el internet, mi hijo puede escuchar sermones, ya con el teléfono que también tiene internet, entonces ahí puede leer estudios bíblicos, para que ya no es necesario hacer esa actividad. Como dicen algunos puritanos, nos creeremos más sabios que el testimonio que nos da el pueblo de Dios a través de las Sagradas Escrituras y a través de la historia. ¿Qué tanto realmente nuestra familia está comprometida con ese altar familiar, con ese culto familiar, de una manera sostenida, de una manera juiciosa, de una manera edificante? Querido padre, querida hermana que está aquí, ¿ha considerado usted la importancia, la necesidad de ese culto familiar? Dejando este preámbulo, permítame ahora mencionarle algunas motivaciones para la práctica del culto familiar. Yo considero que hay muchos bienes, muchos beneficios en la familia cuando se hace un culto familiar. Y yo he escogido más o menos unas 4 o 6 motivaciones puntuales para que usted y yo las consideremos, para que las reflexionemos, las meditemos, y eso nos impulse a que, si aún no estamos haciendo de una manera juiciosa, sistemática y sostenida un culto familiar, lo hagamos. Y si ya lo tenemos, tratemos de fortalecerlo. Implementemos lo que sea necesario para llevar ese culto familiar a la excelencia. Permítame compartirle entonces en primera instancia una motivación que he titulado El llamado a vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo no traer a nuestra mente ese texto que quizás usted se lo sabe de memoria, de Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quizás también usted ya trajo a su mente 1 Corintios 10:31, sea que comamos, sea que bebamos, hagámoslo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Dicen nuestros símbolos de fe, para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ahora bien, consideremos qué relación tiene esto con el culto familiar. Quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A la luz de este texto quisiera llevarles, hermanos y amigos, a pensar en lo siguiente. Considero, a la luz de este texto, que la familia en el plan de Dios es un instrumento para su gloria. La familia en el plan de Dios es un instrumento para su gloria. Permítame explicar. Según lo que acabamos de leer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que el hombre exprese el carácter de Dios, que es su gloria, sus atributos perfectos, y que esto lo haga sobre toda la tierra, para que Dios gobierne toda la tierra por medio del hombre hecho a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es un representante de Dios. Por eso Dios quiso participarnos de su imagen y su semejanza. De eso creo que ninguno de los creyentes tenemos alguna duda. Ahora bien, en la medida en que el hombre se multiplica, va a llenar la tierra con la gloria de Dios y con el conocimiento de Dios. Pero recordemos la narración del Génesis. En el capítulo 2 encontramos que primero Dios crea ¿a quién? A Adán. ¿Y cómo podría hacer esto que acabo de decir? Es decir, que la gloria de Dios llene toda la tierra a través de estos hombres creados a su imagen y semejanza. ¿Cómo podría hacerlo Adán estando solo? Dice la Escritura, necesitaba una ayuda idónea. Y entonces viene el verso 27 que leíamos de este capítulo 1. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, note, varón y hembra. Aquí se nos dice que ya advertimos que el plan de Dios apunta hacia la familia. El varón solo no podría hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios dice que creó varón y hembra. ¿Y por qué varón y hembra? Bueno, porque en el plan de Dios ellos debían tener hijos. Versículo 28, fructificar y multiplicaros. Porque también Adán y Eva solos no podían hacer esto que yo les dije: llenar la tierra de la gloria y el conocimiento de Dios. Aquí está la familia, hermanos. El hombre, la mujer, los hijos. En el plan original de Dios, para la gloria de Dios, a través de la familia, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. ¿Para qué? Para que la familia para que la tierra esté poblada de muchas familias hechas a imagen y semejanza de Dios, y la tierra sea llena de la gloria de Dios.
Sabemos que después de Génesis 2 viene Génesis 3. La caída, el pecado. Sin embargo, Dios no renuncia a su propósito. Por eso Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo que su Hijo Jesucristo rescataría al hombre caído para que Dios siguiera adelante con este plan original. Y por eso Génesis 3:15 aparece allí como la promesa de la redención del hombre. Que el hombre sea restaurado después de la caída. Es a través de Jesucristo que se rescata lo que se había perdido. Para seguir con ese plan original. Así que ahora, hermano, hermana, nosotros como creyentes debemos alinearnos con este propósito y atender a esta vocación original, este llamado a vivir para la gloria de Dios, la cual nos lleva a que el hombre y la mujer regenerados en Cristo, andando en Cristo, afincados en Cristo, sobreedificados en Cristo, hombres y mujeres se multipliquen, tengan hijos que llenen la tierra del conocimiento y la gloria de Dios. Familias temerosas de Dios, familias que aman a Dios, familias que se esfuerzan en expresar los atributos y el carácter de Dios. Y la familia es un escenario que debe cooperar con este plan donde padre y madre se ejercitan viviendo para glorificar a Dios, crían hijos buscando conformarlos a la imagen de Cristo. El culto familiar es una herramienta útil para contribuir con este propósito. Si me lo permite decir, me atrevo a afirmar que la familia es una herramienta muy útil para multiplicar más imágenes de Dios, para que la tierra sea llena de polo a polo del conocimiento y la gloria de Dios. Que se había propuesto Dios originalmente al crear a Adán y Eva, que se multiplicaran, que fructificaran y que señorearan en la tierra. Otra vez siendo representantes de Dios, expresiones de Dios. Ahora los creyentes, dependiendo de la gracia de Dios en Cristo, otra vez aferrados a Cristo, andando en Él, como dice Colosenses, enraizados en Él, sobreedificados en Él, busquemos vivir para la gloria de Dios siempre. Y los padres entonces, en el ambiente, en el escenario de la familia, tienen una oportunidad, y yo diría no solo una oportunidad, sino un deber, de que su familia sea un lugar donde se adore a Dios, se hable de Dios, se conozca de Dios. Y eso me lleva a mi segunda motivación. No solamente el llamado a vivir para la gloria de Dios, sino ahora el llamado a proveer a los miembros de la familia.
para eso quiero tener como punto de referencia 1 Timoteo capítulo 5 versos 4 al 8. 1 Timoteo capítulo 5 versos 4 al 8. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El texto nos habla del principio de proveer para los de la casa. A manera de diferencia, pensemos, meditemos, ¿será que la familia no debe proveer para los de la casa bienes espirituales? Los padres de familia se preocupan por su familia, por su bienestar, por su salud, por su cuidado, por sus asuntos temporales, lo cual es legítimo. Pero en esa misma medida, en ese mismo interés, con esa misma fuerza, con esa misma atención y preocupación, se preocupa porque la familia tenga una provisión espiritual. Nos preocupamos porque los hijos salgan adelante, porque los hijos se capaciten, que los hijos sean personas de bien, etcétera, que se defiendan en la vida. Le proveemos para sus enfermedades, para sus necesidades básicas, otra vez. La familia, entonces, no debe ser también provista de los bienes espirituales. Gálatas 4:19 tiene una expresión en boca del apóstol Pablo que se puede aplicar muy bien para los padres de familia en el contexto de lo que estamos hablando. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando de su ministerio. Pablo está hablando de lo que hay en su corazón conforme al llamado que ha recibido de Cristo, cabeza de la iglesia. Él anhela que Cristo sea formado en la iglesia. En esa iglesia por la que Pablo se ha gastado, en esa iglesia por la que Pablo ha sufrido innumerables dificultades, superado grandes desafíos, etcétera, etcétera. Podríamos decir también que un padre de familia creyente debiese tener este mismo espíritu en cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos. Gastarse hasta que en su familia Cristo se forme de la mejor manera posible. Y utilizar todo recurso que está a mano, no escatimar esfuerzo. Y ahí es donde otra vez el culto familiar, los espacios de educación
espiritual, cristiana, en familia, son determinantes. ¿Qué tanto anhela un padre que su hijo sea salvo? Bueno, esperamos que un creyente tenga siempre esa necesidad palpitando en su alma. Pero realmente tiene ese sentir del apóstol Pablo. No descansar hasta que Cristo esté en el corazón de toda su familia. Claro, el padre no es el que va a hacer nacer de nuevo a sus hijos, pero sí va a usar los recursos que Dios le da, confiando en que Dios quiera, en su gracia y misericordia, que su familia llegue a los pies de Cristo. Va a exponer a su familia los medios de gracia, va a exponer a su familia la palabra de Dios, va a exponer a su familia el evangelio, al plan de salvación, y esto se hace en el escenario de la familia cristiana. Unos padres responsables siempre estarán ocupados de aquello que promueva el bienestar y prosperidad de su familia, tanto en lo temporal como en lo eterno. Siendo la mayor preocupación el destino eterno de su familia. Que la familia esté mayormente preparada para pasar a la eternidad. Que, como decían los puritanos, que la familia sepa vivir bien para que muera bien, en la esperanza cierta de la salvación, de la vida eterna. La adoración familiar proveerá de una ayuda valiosísima a todos los miembros del hogar, adorando juntos bajo el mismo techo. El altar familiar proveerá felicidad, paz, deleite que el hogar necesita, unidos para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Eso abonará un terreno fértil para que broten frutos que sacien las necesidades más sentidas que hay en el alma de los miembros de nuestra casa. ¿Las familias pasan o no pasan por momentos difíciles? ¿Está nuestra familia preparada para esos momentos difíciles? Porque hay un altar familiar sostenido, sistemático, juicioso, donde se le ha dado a la familia las herramientas de Dios para poder soportar la prueba, para saber qué hacer en medio de la aflicción, para saber qué hacer en medio de la tentación, para saber qué hacer en las diferentes situaciones que Dios en su providencia pone en nuestro camino. El altar familiar va a ser instrumento y herramienta muy importante y muy práctica para llenar esta necesidad en la familia cristiana. Permítame leerle un salmo adicionalmente, Salmo 30. Versículo 3 al 5. Oh Jehová,
Hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tenemos a nuestra familia preparada para poder vivir esta experiencia del salmista. Estamos llenando el corazón, el alma de la familia con la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Genio también. Qué buen escenario, qué buena oportunidad el culto familiar, el altar familiar para este aspecto.